De lo cotidiano a lo extraordinario. Agenda Éxitos. Con Albany Lozada y Unay Amenábar. Circuito Éxitos. Bueno, son las 11:34 de la mañana y nuestra primera Agenda Ciudad de este año está dedicada a la seguridad de nuestra ciudad capital. Y es que, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia, la OVV, Venezuela culminó el año 2022 con una cifra de 9.367 muertes violentas. Asimismo, se tiene registro de 1.370 casos de denuncias por desapariciones, en las cuales hay una sospecha importante de muerte. Un factor que definitivamente impulsó un incremento notable en actividades de extorsión, robo y los homicidios o lesiones asociadas a estos ha sido la existencia continua de efectivo en moneda extranjera que tienen los individuos y los comercios. Por eso, queremos consultar a una experta, en este caso es Odalis Caldera, comisaria, abogada, experta en materia de seguridad y orden público. Odalis, un gran placer saludarle en nombre también de Unay Amenábar, quien le habla Albany Lozada. Bienvenida a Agenda de Éxitos y muchísimas gracias por atender nuestra invitación al programa el día de hoy. Bienvenida, comisaria. ¿Cómo estás, Odalis? Muchísimas gracias. Buenos días para ustedes, deseándoles tanto a ustedes como a todos los venezolanos un país colmado de salud, seguridad y que tengamos alegrías y mejoremos pues en todos los aspectos. Amén, amén. ¿Qué balance podemos hacer de lo que ha sido, por ejemplo, digamos, este último año acaba de terminar, las expectativas en materia de seguridad para este próximo año? De acuerdo a algunas encuestas y un poco la percepción de la gente en la calle, el tema de la inseguridad ha bajado bastante. O sea, ya no es el principal problema de los venezolanos, más apuntan hacia situación económica, servicios públicos, etcétera. Pero seguridad, que durante mucho tiempo estaba como en el tope, ha bajado un poco en la percepción de la gente. Pero tú que eres experta, ¿realmente esa percepción se corresponde con la realidad? Bueno, el asunto está en que comúnmente y en la gran mayoría de los países se toma como índice de inseguridad por los números de muertes violentas que ocurren en cada país. Y nosotros en Venezuela no escapamos de ello. Y el hecho de que disminuyó considerablemente el número de muertes violentas, los homicidios, no quiere decir que estemos libres de ser víctimas de cualquier delito. Y bien, daba un resumen Albany respecto a los otros delitos. Sí. Observamos cómo se han incrementado los delitos de robo. Por supuesto que está relacionado con divisas en locales comerciales, en residencias, en vía pública, como también el delito de extorsión, que se ha incrementado a nivel nacional, y lo que tiene que ver con algo bien delicado que aún muchas personas lo ven con mucho escepticismo, como que no me afecta, y son los delitos informáticos. Y la otra parte que tiene que ver con algo muy delicado, muy que afecta el sueño de nuestros niños y adolescentes, que tiene que ver con el abuso sexual. Terrible, la verdad. Ahora, también preocupa mucho Odalis, y conversamos, amigos, con Odalis Caldera, comisaria, abogada, experta en materia de seguridad y orden público. Esta cifra, ¿no? El registro de 1.370 casos de denuncias por desapariciones. La mayoría de estas denuncias apuntan a que terminan en muerte, pero las personas que siguen desaparecidas, me gustaría que nos explicaras un poco acerca de cómo se dan esas desapariciones, qué dicen las denuncias, cómo se sabe que la mayoría terminan en muerte. Y una precisión, estas cifras, estamos hablando de casos nacionales, porque habíamos presentado un poco la situación de Caracas, pero bueno, estas cifras estamos hablando, ¿verdad?, de casos nacionales, entiendo, Odalis, ¿verdad? Sí, casos nacionales. Okay. Y que hay una división nacional de víctimas especiales que ha cobrado gran notoriedad en estos últimos años, del 6CPC, y que tiene destacadas diferentes brigadas en la investigación de personas desaparecidas, y que en muchos casos, años atrás, se debía a menores que eran seducidas y se iban de su casa. Pero resulta que en estos últimos tiempos se dan casos de desapariciones por venganza,
y que la gran mayoría, en la medida en que son ya, ¿cómo decirte?, resuelto el caso, aparecen las personas muertas. Y supimos de varios casos que se conocieron ahora en enero y que los cadáveres fueron encontrados cerca de la casa de las víctimas o en otros lugares, o aún no han aparecido y se presume que las personas estén muertas. También se da caso de raptos que se han llevado a las personas fuera del país por las diferentes fronteras y que, claro, como no queda un registro migratorio, no, porque no las pasan por trochas, entonces se desconoce totalmente cuál es el destino de esas personas, y que por ello, gracias a la conexión, colaboración, comunicación que en algunos casos tiene el órgano que investiga con otras policías, sobre todo en Latinoamérica, se ha podido determinar en muy pocos casos la presencia de estas personas en otros países, y que en muchas ocasiones han aparecido lamentablemente muertas. Pero es una situación que ha ido cobrando vigencia y que en la gran mayoría de los casos está relacionada con esas desapariciones por venganza, o como también se ha dado, personas que son víctimas de cualquier tipo de delito, de violación, o en casos de por no pagar una extorsión, deuda, a lo mejor. También una deuda también en el círculo familiar, y los asesinan y los desaparecen, los entierran, es más, han encontrado cadáveres totalmente calcinados, y en el desarrollo de esa investigación por parte del 6CPC ha logrado determinar de quién se trata, y gracias por supuesto, al excelente trabajo de ciencias forenses. Ahora, Odalis, estamos hablando con Odalis Caldera, comisaria, abogada, experta en materia de seguridad y orden público. Cuando se trata de desapariciones, me pareciera que puede haber muchos motivos. Bueno, tú nos dices, por ejemplo, la venganza o el rapto para sacarlas del país, sobre todo a muchachas, pero también puede haber casos de muchachas que desaparecen, que se van de su casa y que no se sabe nadie, o hay casos de detenciones donde la gente no sabe ni siquiera qué pasó con ellos, o se mudan de ciudad dentro de la misma Venezuela. Una vez que bien sea que aparezca el cadáver o que aparece la persona, ¿se elimina ya el caso, digamos, de esa cifra baja, o se mantiene como un caso que en algún momento fue una desaparición y entonces eso va engrosando la fila? ¿Cómo se tratan esos casos que puede tener como distintas aristas? Y en todo caso también aprovecho para preguntarte, ¿qué hacer si yo tengo sospechas, si un miembro de mi familia, un allegado, tiene un día, 2 días, nadie sabe de él? ¿Cómo se procede? ¿Cuándo se empieza a considerar que puede ser un caso de desaparición involuntaria? Bueno, primero, cuando se hace la denuncia de una persona que se estima que está desaparecida y se teme que que puede haber sido asesinada, raptada, secuestrada, pero no hay elementos porque no hay una llamada pidiendo un rescate. Sí. Se hace la denuncia. Si la persona aparece muerta dentro o fuera del país, ahí no termina el caso, porque para esta división especializada de víctimas especiales del 6CPC profundiza más aún las investigaciones, porque toda persona denunciada como desaparecida queda solicitada a nivel nacional, y que en muchas ocasiones cuando hay un reporte de otro país sobre una persona que apareció, a través de Interpol o a través de la misma división que hace todas las gestiones en coordinación, por supuesto, con ese interrector de la Fiscalía, para verificar cuando el familiar dice tuvo información de que está, por decirte un país, Colombia o Ecuador o Perú, se hacen todas las conexiones para determinar si realmente la persona se encuentra allá y se ceduló o se registró en algo que tenga que ver con un registro civil de cada país. Pero el tema se profundiza más aún cuando aparece bien, viva la persona o muerta, profundizan más, y ya hay un trabajo conjunto de víctimas especiales con la División Nacional contra Homicidio. Ahora bien, en caso de que, la segunda pregunta, si una persona desaparecida, pero si una persona que se reporta a diario, por eso la recomendación no es cuestión de estarte controlando, hijo o esposo, esposa, avísame cuando venga saliendo, pero no llega y pasan las horas, ya transcurridas las primeras 24 horas,
o que ya la persona dice desde esta mañana no se comunica y son las 10 de la noche, deben acudir a la División de Víctimas Especiales del 6CPC en el edificio Icauca a formular la denuncia. Ellos están en la obligación de atenderla e inmediatamente inician todo el proceso de investigación, que no solo es ese despliegue de esos hombres y mujeres a proceder a la investigación y hacer todo el recorrido que tiene que ver en hospitales, que tienen que ver con centros de detención, que tiene que ver lo peor, la morgue, y por otras formas de la tecnología de indagar para determinar qué pasó con esa persona. Pero la denuncia debe hacerse inmediatamente. Con respecto, Odalis, a la desaparición e incluso muerte de niños, pareciera que esta es una situación que se repite a nivel mundial. Todos los días uno lee una cosa diferente, tanto en la prensa nacional como la prensa internacional. ¿Qué está pasando? ¿Son bandas que actúan internacionalmente o en los casos de los raptos, las desapariciones de niños en Venezuela? Se trata de la acción de bandas nacionales. En todo caso, ¿cómo se conectan con las internacionales? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Te parece, Odalis, Unai, que hagamos la pausa? Son las 11:45 de la mañana y conversamos con Odalis Caldera, comisaria abogada experta en materia de seguridad y orden público, haciendo un balance de seguridad en nuestra ciudad. Hay reportes, registros, las cifras de muertes, desapariciones son de verdad pues muy angustiantes, y con ella precisamente estamos revisando lo que es la seguridad tanto en nuestra ciudad como el país. Ya volvemos con más de este tema aquí en Agenda Éxitos. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos.
48 minutos de la mañana, continuamos con más de Agenda Éxitos. Hoy conversando con Odalis Caldera, comisaria, abogada y experta en materia de seguridad y orden público para revisar cuáles son los delitos que más frecuentemente se están cometiendo en nuestra ciudad, en nuestro país, en estos tiempos y sobre todo qué hacer ante esto que está ocurriendo. Albanieja, una pregunta que tiene que ver con los niños sobre todo, ¿no? Sí, específicamente, comisaria, lo que tiene que ver con el rapto de los niños. Es terrible porque además son desapariciones que la mayoría de las veces pues no se encuentran nuevamente a esas criaturas. ¿Qué es lo que está pasando? Porque es una noticia que también leemos en medios internacionales. Acá en Venezuela, ¿cómo actúan esas bandas? ¿Son bandas locales? ¿Son bandas internacionales? ¿Qué es lo que está pasando con los niños y qué están haciendo las autoridades al respecto? Sí, con respecto a los niños, comúnmente los casos que en su mayoría se conocen son del exterior. Son hechos ocurridos acá en Colombia, en Ecuador, en Perú, y pasa mucho con niños que lamentablemente se han visto involucrados niños venezolanos, hijos de venezolanos. Y con respecto acá en la frontera con niños venezolanos, en muchas ocasiones es el mismo entorno de la familia. Es la madre que lo dejó con un tío, con una prima, el cuidado de unos vecinos para irse a ver qué consigue en otro país. Y en muchas ocasiones se ha observado también niños que el mismo familiar lo ha expuesto a un abuso. Entonces, son situaciones que, más que el rapto, que se han dado casos pues de rapto y de desapariciones, en muchas ocasiones está relacionado con alguien del entorno familiar o del entorno de amigos de algún vecino. Y son situaciones que verdaderamente hay que atenderlas, hay que asistirlas, porque muchos niños también han quedado al cuidado de los abuelos y los padres pues se limitan por esa misma situación económica que se vive en el país a enviar una pequeña cantidad de dinero para ayudar a sostener, pero falta mucho en cuanto a ese cuidado y esa atención que requieren nuestros niños. Cuando ocurren ese tipo de situaciones, ¿qué tan diligentes son las autoridades? Digamos, porque hay un tema de tiempo, sobre todo cuando estamos hablando de niños, que pudiera, a medida que pasa el tiempo, complicar aún más la situación, porque son niños y se adaptan rápido a cualquier situación o dejan de reconocer incluso a lo mejor a sus progenitores reales, etcétera. No sé, ¿cómo se maneja eso? ¿Requiere algún tipo de apoyo también psicológico o institucional? ¿Esos niños terminan estando escolarizados? No, o sea, no sé qué pasa con ellos. Bueno, fíjate que en Venezuela se conocían los casos de rapto en las maternidades, e incluso llegó a conocer en algunas clínicas privadas, y que en el desarrollo de las investigaciones siempre se ha procedido de manera inmediata y se ha podido rescatar. Hay casos en que el niño ha pasado 4 o 5 años, por ello tan importante en el caso de los recién nacidos, un funcionario del área criminalística, Jacinto Colmenares, que él hizo el primer estudio y levantó su informe y recomendación sobre la huella del recién nacido a través del podograma. Porque sí se puede en el tiempo, a la hora que un niño haya sido raptado recién nacido, se pueda reconocer en el pasar del tiempo, como también niños que a la edad de 1 año, 2 años, uno de los padres se lo lleva por terminación de relación con su pareja y resulta que se lo lleva sin la autorización, sin pasar por la vía legal para salir del país, y por ello es que cada día se exige más a aquellos padres que separadamente van a viajar con un niño, con un adolescente. Entonces, en los casos de rapto siempre, y en los muy pocos casos de secuestro que se ha dado de niños, la actuación es inmediata, urgente y necesaria, como bien lo ordena la ley cuando se comete algún tipo de delito, y máximo se trata de un niño, de un adolescente. La actuación es inmediata. Y por supuesto que debe y es vital y necesario el trabajo con un especialista, con un psicólogo, para cuando se trata de un niño que fue apartado de sus padres muy niño y que logran devolverlo a su hogar, pues
hacer un trabajo multidisciplinario con asistencia de un psicólogo y otros entes para esa incorporación a su seno familiar, pero que él no lo tenía como tal. Nos pregunta un oyente a través de las redes sociales acerca de los raptos y secuestros de bebés en el Hospital Universitario de Mérida, específicamente. No sé si particularmente tienes información sobre lo que pasa allí. Preguntan si habría complicidad interna. Cuando se produce eso en centros de salud, ¿hay que presumir que hay complicidad interna o no? Necesariamente debe haber complicidad interna, y hemos conocido de casos. El año pasado detuvieron a una persona que trabajaba en un centro hospitalario y que ella decidió llevarse una niña recién nacida. Comúnmente, para que se dé, debe haber complicidad interna. Pocos casos burlan la poca o inexistente seguridad que puedan tener en estos centros de asistencia para raptar un niño o una niña recién nacida. Increíble. Bueno, yo creo que deberíamos ya en estos últimos minutos de entrevista, Odalis, recordar las recomendaciones. No solamente en el caso de los niños, que es obvio todo el cuidado que necesitan y merecen de sus padres, de sus representantes, sino también las personas adultas, para evitar este tipo de situaciones. ¿De qué debería estar, comencemos por los niños, de qué debería estar pendiente el cuidador de un niño para que esté siempre protegido, a salvo de este tipo de situaciones? Bueno, primero, controlar el uso de las redes. Uh-huh. Con quién se comunica, con tanto enmascaramiento, hay que cuidarlos. Oírlos cuando ellos manifiestan que alguien los está molestando, porque los están molestando. Saber con quién están, dónde están y qué están haciendo. El entorno, no dejarlo al cuidado de personas que no tienen una relación directa, como una abuelita, como una hermana, y hay que tener la suficiente confianza con quién se va a dejar. Que no permanezcan en la calle, tratar de acompañarlos cuando van al colegio, cuando van a un sitio de recreación. Todas estas medidas, comunicarse con el maestro, tratar de que tenga su escolaridad a la edad apropiada, supervisarle en sus tareas, que sea verdaderamente un apoyo para evitar que esté en riesgo. Y en línea general, en materia de seguridad, pues tenemos que mantener una conexión en todos los lugares donde habitamos con los organismos de seguridad para evitar ser víctimas de un robo en los locales comerciales, en las residencias, el sistema de seguridad, invertir en seguridad, en los sistemas de seguridad. Y con respecto a los delitos informáticos, tienen que estar al día, que no es posible que hoy día aún las personas siguen siendo estafadas por no seguir las recomendaciones y ser preventivo. Y con respecto a la extorsión, que se mantiene a nivel nacional, en no responder, no hacer ningún tipo de pago ante una extorsión, acudir a los organismos de seguridad que investigan este tipo de casos, pero no dejarse amedrentar por el delincuente que amenaza. Y tener mucho cuidado, no estar dando claves a cualquier persona, no atender a cualquier llamado, cualquier oferta, cualquier maravilla que te van a dar 100 a cambio de 1. Esas cosas no ocurren, entonces no se presten para eso. Cuídense mucho qué tipo de fotos se hacen, qué tipo de videos se hacen, así sea con su pareja o ostentando cosas, porque termina siendo objeto, o pues se puede correr el riesgo de que sea objeto de una una extorsión, de que alguien quiera aprovecharse de una situación de vulnerabilidad que pueda presentar una persona. ¿Hay suficientes policías en este momento, Odalis, en nuestro país? ¿Cómo está ese tema del número de efectivos que hacen falta en Venezuela para atender todos esos casos? Realmente no existe el número de efectivos policiales para cubrir al menos que como dice la norma, que deberíamos tener al menos 80 policías por cada ciudadano, un policía por cada 80 ciudadanos. Okay. Pero aún así, nosotros vemos la efectividad de policías en nuestro país, en los municipios principalmente, en las policías municipales, que es la policía más cercana, inmediata. Esa articulación y coordinación de los vecinos que se unen
y que crean sus mesas de seguridad en comunicación directa con sus policías, como la policía de Baruta, como la policía de Latillo, como la policía te pudiera nombrar la policía de Maracaibo, como te pudiera nombrar otras policías que hay respuesta, hay comunicación, quién es el que está en el cuadrante, quién es el supervisor, y ante cualquier situación inmediatamente llaman al supervisor y llega a la unidad y se logra frustrar un delito, como también reciben información de la mayor ocurrencia de hechos que están sucediendo. ¿Qué ocurre? Si se comete un delito, cualquier tipo de delito, debe acudir a denunciar, porque si no se tiene casuística, los pocos funcionarios que tenemos y que tienen la voluntad de trabajar en la función que para la que ellos se han formado, si no hay casuística, si no se puede medir la incidencia, dónde está ocurriendo y qué tipo de delito está ocurriendo, no puede haber respuesta. Seguiremos entonces esperando la flagrancia y entonces los órganos de investigación, ¿cómo investigan si no tenemos una casuística? Entonces es vital y necesario la relación, es necesario, y lo ratifico, una de esas medidas que tú has mencionado, sí, evita en el perfil estar ostentando, no se puede creer en esas ofertas. Hay programas que antes entregaban a nivel gubernamental que ya no lo entregan, y sin embargo muchos delincuentes lo publican como que, y las personas caen. De hecho, aportan información de sus jefes, sobre todo los de la empresa privada, aportan información creyendo que van a ser beneficiados y están dando información de sus supervisores, de sus jefes, y los colocan en riesgo para ser víctimas de extorsión. Son muchos los hechos, pero creo que en la medida en que las comunidades se han organizado para principalmente prevenir, y ratifico mi dicho de hace muchos años y lo sostengo, la mejor represión es la prevención. En la medida que seamos preventivos, vamos a evitar llegar a ser víctimas. Y eviten sobreexponer a sus hijos en las redes sociales también. Así es. Me da mucho miedo eso siempre. Así ¿Quieres es. comentar algo, Olvani? Despedir muy agradecidos a Odalis Caldera, comisaria abogada, experta en materia de seguridad y orden público, por habernos obsequiado estos minutos de su tiempo. Odalis, muchísimas gracias, deseándole siempre todo lo mejor. Y pues muy agradecidos de haber contado con su participación en el programa el día de hoy. Gracias, Odalis. A la orden, un abrazo. Seguro, igualmente. Feliz 2023. Bueno, 2 en punto, sí. No quisiéramos despedir sin antes hacer un servicio público, Unai, para un